Hola, ¿cómo estás? Un abrazo, Dios te bendiga. Este es el día lunes 28 de abril de este año 2025. Agradecido de Dios, estoy junto a los míos y estamos bien, gracias al Señor. Un día muy bonito hemos tenido por acá, los últimos ya con un solcito relativamente agradable, ¿no? Para dar paso al invierno crudo que nos espera. Pero bueno, el Señor estará con nosotros, como siempre lo ha sido. Hay una palabra que quiero compartirte para que inicies esta semana laboral con la bendición del Señor y que la medites en tu corazón. Mira, para comenzar, permíteme decirte que yo me he encontrado con mucha gente que adora a Dios o bendice a Dios o alaba a Dios o frecuenta constantemente alguna iglesia cristiana, pero fíjate que no entienden lo que van a hacer. Eh, Algunos de ellos incluso leen la Biblia, pero no entienden lo que la Biblia dice. Y muchos de ellos muy bien intencionados, que se acercan a Dios, que temen a Dios, eh, no, no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, lo cual es bastante complicado, o más grave la cosa, por así decirlo. Y por ende no se identifican con el Señor, no han creído en él, no saben, no se les ha explicado, o a lo mejor se les explicó, pero como que no les entró por aquí, les salió por este otro oído. Y incluso algunos a lo mejor adoran, van a la iglesia, cantan, bendicen, son generosos, dadivosos, leen la Biblia, se han bautizado, pero todavía no han entendido algunas cosas. Y te lo cuento porque lo que te voy a comentar ahora probablemente va a confirmar esto que te estoy diciendo. En una de esas no vaya a ser tu caso nomás, pues. Porque puede pasar. Mira, me voy a basar en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo también, puede ser. En el capítulo número 8 ahí está el mensaje. Y yo voy a ir leyendo algunos versículos y un breve comentario de lo que vamos aquí a compartir. Dice en el versículo 26 de Hechos capítulo 8 que un ángel del Señor habló a Felipe, un ángel muy especial que fue enviado por el Señor a hablarle a Felipe. Y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esa es la orden, ese es el mandamiento. Felipe es un evangelista que está lleno del Espíritu Santo, por cierto, y no cuestionó al ángel que le hablaba porque él discernió que verdaderamente era enviado de Dios. Interesante. ¿Qué es lo que hace entonces Felipe? Se levantó y fue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos cuando escuchamos la voz de Dios? No cuestionar nada. Amén, Señor. Nos levantamos, que quiere decir nos disponemos, ¿no es cierto?, a ir a donde el Señor nos ha enviado. Y sucede que un etíope, un eunuco, que era un hombre castrado o una persona oficial del gobierno de aquel entonces, que era funcionario de Candace, que era el nombre de la reina o también era un título oficial, ¿ya? El caso es que este hombre, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, que era la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, tenía a cargo las finanzas. Era un hombre importante, ¿eh? Este etíope. Y había venido a Jerusalén para adorar. Me parece muy interesante. Hasta aquí la historia está súper clara, ¿no es cierto? Este etíope había ido a Jerusalén a adorar, que era el centro religioso de aquel entonces, de culto, de adoración a Dios. Había ido este eunuco, pero conforme a la ley, estos eunucos no podían pertenecer al pueblo de Dios, así
así a concho, a fondo. Pero al menos este era un hombre temeroso de Dios que había ido para adorar. En su forma, en su estilo, allá él. Bien, todo bien. Dice que el 28 volvía, después de ir a adorar a Jerusalén, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Interesante. ¿Hay que adorar? Hay que adorar. ¿Hay que leer? Hay que leer la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vuelve sentado en su carro, lee al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. ¿A cuál carro? En aquel que venía el etíope de adorar en Jerusalén, leyendo al profeta Isaías. Acércate y júntate a ese carro. Felipe acude de inmediato, porque Felipe es obediente. Felipe discierne cuando Dios le habla, a través de un ángel, a través de una voz audible, en fin, no hay problema. Que tenemos que aprender de eso también. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, como Felipe, no vamos a tener ningún problema en discernir la voz del Espíritu que nos habla directamente al corazón. No es que nos susurre algo aquí en la orejita. Eso es medio complicado, porque el enemigo también nos puede hablar acá, pero el Espíritu Santo habla al corazón. Y acércate, júntate a ese carro, le dicen en el 29. Acude Felipe en el versículo 30 y le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mira cómo lo guió el Espíritu, ¿eh? ¿Cómo ama el Espíritu Santo al etíope? ¿Cómo ama a ese adorador en particular? ¿Cómo lo ama? Él ve el esfuerzo que viaja en su carro, que va por el desierto, llega a Jerusalén, vuelve y a lo mejor venía un poco insatisfecho. Pero el caso es que la pregunta es esta, y es la pregunta que yo te hago a ti. Yo creo que tú a lo mejor lees la Biblia, ¿cierto? Y te pregunto igual como el Espíritu guió a Felipe a preguntar al etíope, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta, ¿ya? La respuesta del etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Me encanta cómo es la personalidad de este etíope, de este adorador. Leo, sí, te diste cuenta que leo, pero no entiendo ni jota. Entonces, el etíope sintió que probablemente este hombre, lleno del espíritu, claro que sí. Ven para acá, ven, acércate al lado mío, siéntate aquí a mi lado. Y el pasaje que leía de la escritura de Isaías decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esto lo encontramos aquí en Isaías 53, versículos 7 y 8. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, el evangelista, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, esto es bueno para nosotros los que predicamos el evangelio, ¿eh? De aquí sacar muchas ideas. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y eso era lo que necesitaba el eunuco. Tenía cierta dificultad para llegar al templo, a Jerusalén, allí en el centro, ya neurálgico de la adoración, casi perfecta a Dios. Pero no podía, por unas cuestiones de la ley de Moisés. Pero para ellos en el Nuevo Testamento es la invitación para que vengan y entren con toda confianza al trono de la gracia de Dios y adorar a Dios con todo su corazón. No hay problema. El Espíritu Santo guía al etíope para que llegue al templo espiritual, para que llegue a adorar a Dios. Después sería él un templo del Espíritu. Mira qué cosa más linda. Qué cosa más linda. ¿Cómo me encanta esto? Entonces, lo evangeliza. Lo que necesitaba lo que necesitaba el etíope era la evangelización, que le presentaran a Cristo a través de la Escritura, porque el pasaje que leía estaba hablando de Cristo. Entonces, a través de eso, facilitó para que Felipe
inteligente Felipe, muy espiritual, guiara al etíope a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que yo estoy haciendo también contigo. Adoras, o tal vez eres religioso, o perteneces a alguna iglesia, quizás ni evangélica, o tal vez sí, pero no tienes idea por qué vas a tu iglesia, o a tu capilla, o a tu catedral, o como quieras llamarle, y te está pasando lo mismo del etíope. ¿Sí? Entonces, bueno, le presenta el Evangelio de Jesús, le anuncia. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Pero qué perfecto evangelismo hizo Felipe. Le predicó el evangelio y fue tan certero el mensaje que llegó al corazón del etíope, y el etíope dijo, no, paremos aquí hay agüita. Bauticémonos nomás, bautízame Felipe. No, esta cosa no queda así, porque entendió que el que creyera en Cristo y fuere bautizado será salvo. Y el etíope quería ser salvo. Y es lo que el Señor también quiere contigo. Si es que, por supuesto, estás en la misma condición del etíope. Bueno, el Espíritu Santo te está evangelizando para que hagas lo mismo que él. Y le bautizó y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, lo sumergió en el agua. ¿Ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lo bautizó. Que era agua corriente, que era agua estancada, lo bautizó, lo sumergió en agua. ¿Ya? Ya se entiende. A ver, ¿dónde estoy? Y ya, ahora el 39. Y cuando subieron del agua, que estaban allí en el medio del agua, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se lo llevó lejos a otro lugar, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Gloria a Dios. Y esto es lo que pasa cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora la cosa está clara. Ahora ya sé lo que es adorar, ahora entiendo lo que es la palabra de Dios, ahora me voy a acercar siempre a un Felipe en una iglesia evangélica cristiana donde se predique la palabra de Dios y donde me bauticen también y me enseñen las cosas que el Señor Jesucristo ha hablado, y gozoso voy a seguir mi camino. Le faltaba eso nada más al etíope, el gozo de servir al Señor. Eso es lo que el Señor quiere plenamente contigo. Conmigo ya lo hizo. Y gracias a Dios sigo caminando con gozo en este santo evangelio. Después Felipe, dice en el 40, se encontró en un lugar llamado Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No me cabe la menor duda que un evangelista de la envergadura de Felipe va a tener resultados en su evangelización. Y yo quisiera exactamente lo mismo. Dios te bendiga, amigo mío, amiga mía, quien quiera que tú seas, y repasa este texto bíblico y rebobina también, o echa para atrás esta cosa, ¿no es cierto? Rebobina, no sé si dije bien, pero bueno, puedes repetir el video y extraer bendición para tu vida, para tu alma. Dios quiere que le adores, Dios quiere que leas, y Dios quiere que sigas en este camino gozoso, pero tienes que recibir a Cristo y tienes que bautizarte en las aguas. Dios te bendiga, un abrazo, una linda y bendecida semana, y ya nos volveremos a ver en un próximo video. Chao.